Recordar el espíritu de un lugar, eso puede ser difícil cuando ya no es lo mismo. Había como una neblina, una sábana blanca cubriendo los árboles que rodeaban Highland Park. Era un paisaje perfecto que recibía la luz del amanecer, en medio de un coro de aspersores. Yo he mantenido estos terrenos, los he mantenido como un Edén. He mantenido esto, un oasis de civilización, un triunfo y un monumento a la sofisticación del hombre. Los golfistas no eran menos que mis santos. Mi deber no era menos para mí que la liturgia de esta catedral de belleza y orden. Algo viene, algo atraviesa el césped. Galopa sobre tres, está encorvado y trotando, aullando en la oscuridad, una bestia sin palabras. Esta es la cosa deforme en la noche. Esta es la entrada de la contaminación, de la perversión. Es una intrusión de lo obsceno, donde la exclusión perfecta es serena. Donde trabajo, cubriendo el campo, entonces lo vi. Un vistazo a lo horrible, la cosa no humana, la obra de la crueldad. En la madrugada, en las horas en que la luz es liminal, y no es ni el atardecer ni la noche, sino algo suspendido entre las dos, es cuando se mueve. Lo vi moverse, cuando nada más se mueve, cuando nada más se ve, en esa quietud invisible. Cuando encontré el cuerpo, pude ver la violencia en la forma en que estaba tirado. Demasiado de él estaba afuera, por todas partes a su alrededor. Había una rotura en las contorsiones de su cuerpo, con demasiados codos y rodillas, demasiadas direcciones a las que parecía estar mirando. Estaba en shock, porque este golfista era Marcus Gaelic, el líder de los 4 golfistas senior del club, un juez, un gran hombre. Los investigadores sufrieron mi entrometimiento, porque tenía que saber lo que pensaban. ¿Qué, no quién, pudo haber hecho esto? Parecían pensar que era una persona, pero no podía entender cómo el asesino podía ser una persona. Ninguna persona podría tomar a un hombre y romperlo y destrozarlo así. Han Hunter, Rude Gous y Henry Viscous eran todos parte de la pandilla del juez. Habían gobernado los Greens todos los domingos durante más de medio siglo. Que todos estos eran hombres poderosos, grandes hombres, hombres importantes, no tenía ninguna duda. Eran, en el momento de sus muertes, los golfistas a los que servía, manteniendo Highland Park para ellos, para honrar su magnanimidad. Se había quedado hasta tarde en la casa club, mucho más tarde que yo, y había tenido el campo como su jardín, para reflexionar a la luz de la luna. Fue entonces cuando algo horrible que no debería ser, se lo llevó de nosotros. Su asesinato no fue aleatorio, fue obra del diablo, para oscurecer el mundo. Esta era la naturaleza de mi luto, pero llegaré a conocer la naturaleza de la naturaleza misma. Rezo para que Dios me perdone por contar esta historia, porque esta es la obra del universo real, el que está debajo del césped uniforme y los aspersores programados. Realmente no es mi lugar decirlo, pero lo digo, y digo lo que debo. Me quedé con el shock y la perturbación de una realización, una que desafió mi visión del mundo, me horrorizó y me rompió. Explicaré brevemente lo que ahora miro, sabiendo lo que veo, en el pasado, con este nuevo pensamiento. En la naturaleza, hay una ley natural. La ley natural es mayor que las leyes del hombre, porque Dios escribió las leyes de la naturaleza. En la naturaleza, la primera ley está escrita en todas las criaturas, porque todas las criaturas deben ser asesinas para sobrevivir. La primera ley es, mata o muere. Y siempre se ha escrito así, por la mano del mismo Dios que hizo este universo. Este es un universo donde todo termina en la muerte, y la muerte solo se puede evitar matando. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Es simplemente la extinción del cuerpo, o es algo completamente diferente? Quizás haya una segunda muerte, una muerte mayor, y eso es lo que impulsa a los vengativos a matar. El legado de los vengados solo se puede preservar mediante la extinción de aquellos sobre quienes la venganza se convierte en la voluntad de Dios. La naturaleza es la voluntad de Dios, y la naturaleza dice, mata. No puedo creer que esta sea la forma, o no podría. Hay un horror, una revelación, pero debo explicar qué más pasó, y luego el horror de lo que aprendí. Resulta que la civilización es una mentira, y cada muerte hizo una afirmación cardinal, una esquina de ese argumento, y para cuando todos estuvieron muertos, y los investigadores no tenían pistas, ni pistas, me di cuenta de que no existe tal cosa como la civilización. Solo animales vestidos de hombres. Apenas puedo continuar, pero debo juntarlo todo, para poder olvidar, para poder terminar. Fue más tarde en el verano cuando Han Hunter estaba solo, en el campo, justo después del atardecer. La última persona en verlo,
no puedo entender cómo pudo haber pasado esto. No había nadie más en Highland Park, estaba solo. Su muerte fue similar, pero en lugar de la salida de la rabia, el muñeco de trapo con el relleno volado por todas partes, estaba arrugado y metido en una vieja bolsa de carrito de Caddy, con el nombre de Jerry Colani. Jerry Colani era un joven prodigio. De hecho, lo llamaban así, el prodigio, un hombre muy joven que también trabajaba como caddy, y estaba destinado a la grandeza. Sus habilidades de golf ya eran comparables a las de los maestros, cuando comenzó, era solo una fuente de talento asombroso. Luego desapareció. Aquí, en este mismo campo, simplemente desapareció. Nadie supo nunca qué pasó, pero el juez y sus amigos afirmaron que debe haber renunciado al golf y haberse convertido en un vagabundo, adicto a las drogas y otras especulaciones extrañas, todas ellas irrespetuosas con Jerry Colani, todas ellas seguras de que había terminado y que nunca volvería. Una bestia de extraordinaria fuerza e ira había matado a Hank Hunter. Sospechaba que Jerry Colani todavía estaba vivo, y se había convertido en esta bestia, era solo un pensamiento. No podía decirlo en voz alta, todavía era más un instinto. La policía no tenía sospechosos, la investigación no hizo ninguna conexión con el asesinato anterior. Para mí se veía idéntico. Quizás debería haberme encontrado junto a los investigadores. En esa versión de las cosas, los dos últimos hombres podrían salvarse y el asesino detenido. Ya tenía una pista. Rude Ghost fue encontrado con la espalda rota, sus extremidades arrancadas de sus articulaciones y su cabeza pateada sobre un aspersor para que la espiga de metal de la plomería sobresaliera de su boca, el evangelio de regar el césped. Yo también lo encontré, y en este punto, me llevaron para interrogarme, ya que había encontrado los 3 cuerpos, y esta vez no tenía coartada. Los investigadores me hicieron muchas preguntas, pero ninguna de ellas era sobre Jerry Colani. Se conformaron con que habían cometido otro error y siguieron adelante. Los investigadores deben ser personas humildes, para tener éxito en su línea de trabajo. Tendrían que admitir que estaban equivocados al menos 11 veces por cada vez que tienen razón, al parecer. Eso es algo que mencionaron, cuando les hice una pregunta sobre cuántos sospechosos tenían. No estoy seguro de qué especie de interrogatorio permite retóricamente al prisionero hacer algunas preguntas propias y esperar algún tipo de respuesta. Eso es lo que experimenté, y luego entendí que los investigadores no eran tan tontos como parecían. Sabían que había algún tipo de conexión conmigo, mucho antes de que yo pudiera entender eso. Jerry Colani era el maestro del campo ese verano, y los asesinatos cambiaron el paisaje. El coro de ángeles que siempre zumbaba de fondo mientras los golfistas disfrutaban gloriosamente del verde sábado se ha silenciado. Los cielos azules se volvieron grises, las nieblas se convirtieron en sombras y había un olor, un mal olor, un olor a podrido que lo impregnaba todo. La casa club se sentía desierta, el sonido de los golpes de salida ya no era ambiental, sino esperado por los pocos golfistas que eran lo suficientemente ignorantes como para llegar. La ignorancia es temporal, solo se siente permanente porque es ubicua, y de esa manera, siempre estará con nosotros. Cuando la ignorancia se acabó, ya no hubo más golfistas. 3 asesinatos horribles fueron más que suficientes para poner fin a la iglesia de la yerba. Miré un póster inspirador de un topo animatrónico instando a la diversión sobre el logro, en su eslogan abstracto. Mis ojos se nublaron y no pude leerlo. Pensé que estaba solo en el campo, pero de alguna manera, algo había atraído a Henry Viscous allí en la noche, a pesar de los asesinatos. Corrí a ayudarlo, había escuchado sus gritos y pedidos de ayuda. Cuando llegué, vi el asesinato con mis propios ojos. Una cosa a medio rostro con un ojo rojo abultado y una boca torcida y una nariz de enchufe lo sostenía. Lo derribó, usando su brazo largo y grueso y su brazo retorcido y flaco con fuerza hercúlea equilibrada. Luego, el monstruo derribó al hombre sobre su propia pierna, apoyado desde el suelo. Escuché un chasquido húmedo y crujiente cuando su columna vertebral se hizo añicos. Su grito agonizante se rió entre dientes en un jadeo gorgoteante y luego solo fue una bolsa de carne y huesos siendo reformada por el artista nocturno. Lo golpeó, lo estrelló contra cosas, lo arrojó, lo hizo rodar, le arrancó un brazo y lo arrojó. Luego se detuvo, exhalando enormes nubes de aliento rancio, y se giró y me miró, y la luz brilló blanca sobre el único ojo abultado, y a la sombra de su rostro, el otro ojo era amarillo y retroiluminado con fría furia. La cosa monstruosa me conocía y me miró fijamente durante mucho tiempo. Me di cuenta, gradualmente,
de que simplemente estaba allí de pie, temblando con algún tipo de miedo primario, pero aún no había conocido el verdadero horror, aún no había experimentado el horror puro. Pude escuchar las sirenas de la policía. Alguien más había escuchado ruidos y llamado a la policía, y estaban llegando. Sherry Colani corrió hacia mí, su trabajo de Dios, estaba hecho. La fealdad que no nombraré, se convirtió en mi mundo. Y fui tomado en ese abrazo increíblemente fuerte, bajo el único gran brazo, al mundo de abajo. La puerta de un túnel, que quedó de la construcción del campo, donde hay plomería, cableado eléctrico y maquinaria allí abajo, estaba abierta. Bajamos al túnel y a través de la oscuridad. Si Jericho me iba a matar, lo habría hecho, pero yo no era una víctima, era un testigo. Creo, después de lo que aprendí, que el testigo es mucho más difícil de sufrir que el hombre destrozado por un monstruo, una víctima que disfrutó de la ignorancia. Me dejaron caer en la oscuridad total de algún tipo de caverna. Sí, hay cavernas de piedra caliza debajo del campo de golf. Si bien la tierra de arriba es mansa y encantadora, está construida sobre un terreno adecuado para poco más. Los túneles fueron perforados, conectando cuevas, y luego, cuando se terminó, cerraron la puerta del sótano y la cerraron con llave, y nadie baja aquí. En la cámara, aprendí que mi cautivador balbuceante todavía poseía algo de poder de mimetismo, y ahí es donde comenzó el horror. Si bien Sherry Colani había perdido el poder del habla cuando mutó en una especie de parodia horrible, aún conservaba algo de poder para imitar el diálogo humano. Escuché las voces de los muertos. Escuché a cada víctima hablar a su vez, el juez y cada uno de sus amigos. No eran santos, habían dejado a Sherry Colani por muerto, presumiendo que lo estaba. Era demasiado bueno, tenían que ponerlo en su lugar. El novatada se había salido de control, y lo habían dejado destrozado en el mundo de abajo, seguros de que estaba muerto, después de que lo empujaron a la máquina que chisporroteaba, con sus partes girando implacablemente. Hablaron desde el más allá, sus palabras exactas, sus voces, robadas por el monstruo en la oscuridad. Aquí, había recitado el momento una y otra vez. Era como una grabación de ello, haciendo eco en la oscuridad, obsesivo y divino. Para mí, repitió el ritual por última vez. No fue suficiente matar a esos hombres, la bestia tuvo que mostrarme que no eran hombres en absoluto, y que él no era una bestia. Habían creado este monstruo, no eran santos. Gemí en rechazo al horror, pero sabía que era verdad. Era como si estuviera allí, escuchándolos hablar sobre dejar a Sherry Colani por muerto, y acordando mantenerlo en secreto. Mentir y dejarlo allí para que se pudriera en la oscuridad mientras ellos continuaban jugando en el mundo de arriba, como si no hubieran hecho nada malo. Los hombres a los que había servido y adorado eran los monstruos. Grité cuando el pensamiento se convirtió en un hecho irreversible. Reconocí el vacío del agujero negro detrás del blanco de sus dientes, bocas llenas de caos y asesinato. Eran mentirosos, asesinos y mezquinos. La dedicación a embellecer su entorno, me convirtió en algo que no podía ser. Cuando llegó la policía, me encontraron temporalmente loco e incapaz de decir que era Sherry Colani. Desearía haberme calmado, pero estaba roto y no era yo mismo. Nunca volví a ser el mismo, soy así ahora, como soy. Soy diferente, solo recuerdo quién era, cómo era, pero no siento nada. Sherry Colani había terminado, habiendo vivido en un cuerpo roto de dolor y heridas que nunca sanaban, un cuerpo de llagas y suciedad y una mente de un revenant, vivo solo para procesar su venganza. Ya no era una sombra galopante, una pesadilla corpulenta, una cosa del mundo de los monstruos. Solo un hombre roto que todavía estaba vivo, pero que estaba listo para exhalar y descansar. La policía no sabía lo que estaba haciendo. Fue una reacción natural, al ver algo así. La policía son solo perros, y los perros ladran. La salva de disparos destrozó a la criatura, y cayó de nuevo en la oscuridad. Cuando lo buscaron, había un fino rastro de sangre que conducía a las profundidades de las cavernas, muy por debajo. El cuerpo nunca fue recuperado.